Malvineros y malvineras, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión tengo el enorme placer de presentarles a Alina Silveira, que es profesora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Historia por la Universidad de San Andrés, co-coordinadora del programa de estudios sobre la Comunidad Británica en América Latina, docente en la Universidad Nacional de Quilmes y de la UBA. Alina, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Bueno, por favor. Bueno, la idea de conversar un poco hoy con vos es revisitar un poco lo que fueron las características que tuvo el tratado firmado por las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Reino Unido el 2 de febrero de 1825 y al mismo tiempo ver qué características tuvo esta comunidad británica que fue arribando a nuestro país en definitiva, ¿no es cierto? ¿Qué injerencias tuvo? ¿Qué características? Yo al mismo tiempo les sugiero a quienes vean esto que lean las tesis de maestría y de doctorado de Alina, que obviamente suman un montón de información, pero la idea es ver un poquito sobre eso. Haciendo esa breve introducción, comienzo por preguntarte entonces, ¿por qué el Reino Unido es uno de los primeros países en reconocer la independencia de las Provincias Unidas, ¿no? ¿Qué escenario se abre para que la potencia de ese momento reconozca a un joven Estado como el nuestro, ¿sí? O eventualmente, ¿qué buscaban el uno y el otro con este reconocimiento? ¿Cuáles son esos primeros escarceos o relaciones entre ambos para que se produzca este tratado? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Qué hace Uno pensaría a priori, bueno, ¿qué hace un imperio como Gran Bretaña a principios del siglo XIX, preocupado por reconocer la independencia de un país que es más un proyecto a futuro que una institución política en el concierto internacional en ese momento, 1825? Y un poco nuestra sorpresa tiene que ver con nuestras lecturas muy europeocéntricas sobre la historia. Siempre estamos mirando cómo los otros nos ven a nosotros y a veces nos olvidamos que hay una preocupación y que hubo un diálogo muy fluido entre ambos lados y que no siempre fue la influencia de Europa sobre América, sino que Hispanoamérica, en especial durante la primera mitad del siglo XIX, fue muy importante para Europa a la inversa. Es decir, nosotros éramos los pioneros en la construcción de sistemas republicanos, de sistemas representativos, del sufragio universal. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires legisla el sufragio universal para 1821, es muy temprano en relación a lo que nosotros vemos de la construcción de los sistemas representativos en, en Europa, por lo cual, lejos de nosotros estar imitando el modelo europeo político, nosotros vamos a estar a la vanguardia. Esto es algo que ha trabajado recientemente las historiadoras Isla Sábato y Marcela Ternavasio, también Karen Racine, específicamente sobre la circulación de información en relación a lo que estaba sucediendo en Hispanoamérica en Gran Bretaña. Es decir, Gran Bretaña está muy atenta a lo que está sucediendo en Hispanoamérica porque lo ve como un proyecto, como un modelo, como un ejemplo, incluso algunos hablan de laboratorio de ensayo, pero no laboratorio de ensayo como si fuéramos, ¿no?, conejitos de India, sino al revés, estamos a la vanguardia, estamos poniendo en práctica aquellas ideas que existían en forma teórica y que Hispanoamérica de golpe aparece como un lienzo en blanco, y somos nosotros los que ensayamos estos primeros modelos republicanos. Entonces, la realidad es que Gran Bretaña está desde el principio muy atenta a lo que está sucediendo en toda Hispanoamérica. Muy atenta en relación a, por ejemplo, cuando estallan las primeras revoluciones, muy atenta a esos enfrentamientos, muy atento también en términos políticos, pero también en términos de la población británica. Hay muchos soldados y muchos militares que, finalizadas las guerras napoleónicas, se quedan sin un campo de batalla donde practicar su expertise y ven en América Latina un lugar donde desplazarse. Entonces vemos también muchos militares viniendo a pelear la guerra, mientras que distintos actores económicos deciden financiar estas guerras de la independencia, por lo cual Gran Bretaña está muy involucrada desde el momento uno y muy atenta. Es decir, está muy atenta sobre lo que está sucediendo. Por un lado, Gran Bretaña es una monarquía, por lo cual en principio no puede públicamente declararse a favor de una revolución, en especial después de la Revolución Francesa, ¿no? De revoluciones que quieren deponer reyes y sistemas monárquicos e establecer en su lugar sistemas republicanos,
pero al mismo tiempo hay sectores comerciales y manufactureros que lo ven como una posibilidad, un proyecto, un espacio en el cual podrían llegar a extenderse. Entonces, por un lado hay un gran interés sobre lo que está sucediendo en Hispanoamérica y desde la prensa, la política, los sectores empresariales, los sectores comerciales, están todos, y pues los recientemente emergidos sectores manufactureros, ¿no? Están todos muy atentos sobre lo que está sucediendo, por lo cual no nos debería sorprender que llegue en forma, podríamos decir, relativamente temprano este reconocimiento, en 1825. De hecho, como han trabajado Mariano Schles o Ezequiel Gallo, lo que nosotros vemos es que ya a partir de la década de 1820, 1824 aproximadamente, vemos emisarios, cónsules británicos que son enviados desde Londres hacia América Latina para tantear un poco la situación. Es decir, ya están aseguradas estas independencias, en especial en el Río de la Plata, en lo que era Gran Colombia, ¿no? Que inicialmente eran Colombia y Venezuela, y envían a estos emisarios bajo el cargo de cónsul, como fue Woodville Parish para el caso de las Provincias Unidas del Río de la Plata, atentos a bueno, un poco cómo está, para que tanteen un poco el terreno, para tener una representación oficial, y eran también un poco espías, ¿no? Iban a Ujú. ver qué estaba sucediendo, porque para los británicos, a la América Hispana era realmente una tierra desconocida. Tenían poca información sobre ella, la información que tenían era muy confusa. De hecho, por ejemplo, para el caso del Río de la Plata, las invasiones que se producen en 1806, 1807, si bien fracasan en términos militares, son muy importantes en términos de difusión de información. Aquellos soldados y militares que estuvieron, y comerciantes también, que estuvieron durante las invasiones, cuando vuelven, cuando son liberados los soldados capturados y regresan a Gran Bretaña, portan consigo una gran cantidad de información que algunos de hecho la vuelcan en relatos que se publican. Algunos se publican en periódicos, otros en formato de libro, algunos inmediatamente, otros unos años más tarde, pero eso genera todo un conocimiento que hace un poco la diferencia al conocimiento que tenían los británicos sobre otros territorios, otros destinos hispanoamericanos. Por otro lado, tenemos que pensar, si bien efectivamente la primera independencia que Gran Bretaña reconoce es la de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sin embargo, inmediatamente hay otras regiones que van a conseguir también tratados similares al de 1825, como por ejemplo la Gran Colombia. Para abril de ese mismo año, febrero es el de la firma con las Provincias Unidas. Para abril se firma con Colombia y en los siguientes años se van a sumar México, eventualmente Perú, Bolivia, Paraguay, Chile. Entonces, en los siguientes años se van a ir incorporando. Es decir, la intención no es solamente hacia las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino también ir reconociendo todas las independencias. Además, recordemos que el Río de la Plata tiene, las provincias tienen este canal de diálogo comercial directo a través del Atlántico, ¿no? Gracias al estuario y al Río de la Plata. ¿Qué escenario, me preguntás, abre el inicio de estos contactos para uno y para otro, ¿no? Ujú. Bueno, tenemos que pensar que las Provincias Unidas, ¿no? del Río de la Plata, que para 1825 es un proyecto. De hecho, se organizan en forma más de tipo confederal que un Estado consolidado, un Estado federal, un poco apresurados por la necesidad de firmar este acuerdo y de la guerra con el Brasil, ¿no? por la ocupación de la banda oriental. Sin embargo, es uno de los primeros Estados-nación, ¿no? Las Provincias Unidas del Río de la Plata, no hay muchos Estados-nación en Europa. Los estados-nación, el Estado-nación, que en realidad es una monarquía, es la británica, es así, tiene una larga trayectoria, pero Francia está en crisis interna, España está en crisis interna, Alemania no existe, Italia no existe. Entonces no hay grandes estados-nación, por lo cual es importante también pensar a estas provincias unidas del Río de la Plata. Siempre hablamos de su debilidad, de su estado de construcción. Bueno, pero hay muchos estados europeos que están en esa misma situación y que de hecho se terminan de consolidar mucho después que lo que será la Argentina en 1853-1860. Volvamos al caso de Italia y Alemania, por ejemplo. Volvamos al caso de Francia. Durante la primera mitad del siglo XIX, la situación política en Francia es muy inestable. Entonces pasa de una república a un imperio, a una monarquía absoluta, nuevamente a una monarquía constitucional. Entonces también tenemos que pensar las inestabilidades políticas del lado hispanoamericano en este concierto de naciones que también están emergiendo del otro lado
del Atlántico y en el cual nosotros vamos a ser pioneros, de hecho. Después preguntaba, bueno, ¿qué se esperaba un poco del reconocimiento para cada uno de los países involucrados? A ver, si uno lee el tratado de 1825, pareciera ser condiciones muy simétricas. Es decir, yo cedo, el otro cede. Es decir, yo reconozco la existencia de esta nación soberana y a cambio le reconozco sus comerciantes, sus negocios, su posibilidad de libre navegación de los ríos, libre comercio, que son mutuas. Uno lee el contrato y es mutuo. Las Provincias Unidas se lo reconocen a Gran Bretaña y Gran Bretaña hace lo mismo, la libertad de conciencia, exactamente igual. Ahora, hay una asimetría que está oculta en este tratado y es que la realidad, los comerciantes criollos no van a comerciar a Gran Bretaña. Los criollos no van a vivir, no van a cruzar el Atlántico para asentarse y hacer negocios en la Gran Bretaña. Y ahí es donde empiezan a aparecer estas asimetrías que quedan un tanto ocultos si uno lee formalmente el texto en relación a cómo se aplica el tratado. El tratado, sin lugar a dudas, lo que va a generar es el reconocimiento, podemos decir, de una serie de derechos, pero no en el sentido como nosotros entendemos derechos, es decir, derechos en un sistema que reconoce a los individuos como libres iguales, sino que derechos más en el sentido del antiguo régimen, privilegios. Son privilegios para los súbditos británicos. Es en ese contexto que se termina firmando este acuerdo y que deja a los súbditos británicos que estén residiendo o transitando por el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata una situación preferencial en relación no solo a otros extranjeros, sino a la propia población local. La población local no tenía libertad de conciencia, no tenía libertad de cultos. Ujú. No tenía exenciones impositivas, no gozaba de exenciones militares, por ejemplo. Y son todas estas excepcionalidades que los podemos leer en el tratado como derechos, pero en realidad son privilegios. Claro. En Ujú. términos contemporáneos, nosotros no le diríamos derecho, le diríamos eso es un privilegio, porque Claro. no es igual para todos. Ujú, ujú. Hay algo que ibas mencionando que se me está ocurriendo preguntártelo ahora es, bueno, también hasta qué punto este reconocimiento iba de por detrás como de en la agenda internacional el Reino Unido tratándole de decir a España, bueno, tu imperio español ya está, entonces yo hago este reconocimiento de naciones independientes, ¿no? Como hasta qué punto Gran Bretaña había o no colaborado con esos procesos independentistas, así brevemente, hasta qué punto ese lobby, si querés, fue muy importante, más o menos importante o poco importante. A ver, existía durante fines del XVIII y principios del siglo XIX, hay un lobby americano muy importante, encabezado por Francisco de Miranda en Mm. Europa, y la realidad es que si bien todos le dicen sí, sí, estamos de acuerdo, y le creen también, porque de Miranda va y dice que en la América hispana, hay realmente un sentimiento criollo antiespañol muy fuerte, que no era tan así. Y todos en teoría lo apoyan, pero en los hechos no hay un apoyo real. ¿Por qué? Bueno, porque se ponen en juego varias cuestiones, entre ellas la política internacional. En medio de las guerras napoleónicas, en el momento que España es invadida por Napoleón, rápidamente Gran Bretaña cambia sus alianzas, es decir, no quiere ganarse la enemistad de España porque es su aliado en el medio de una guerra que es muchísimo más importante, que es Napoleón expandiéndose por toda Europa. A Gran Bretaña le interesa muchísimo más eso que lo que está sucediendo en Hispanoamérica. De hecho, las famosas invasiones de 1806, 1807 se hacen a espaldas de Londres. Es decir, si bien los militares que llevan adelante, ¿no? La Bereford y, bueno, y Carr, que son los que llevan adelante la primera invasión, habían hablado en Londres sobre la posibilidad de una invasión, que Buenos Aires era un puerto bastante inseguro. En los hechos nunca tuvieron una autorización real. ¿Por qué? Bueno, porque las fuerzas en realidad estaban puestas en torno a lo que estaba sucediendo en Europa. Cuando se enteran cuando a Londres llegan las noticias de que ha sido ocupada Buenos Aires, es una sorpresa. De hecho, no se esperaban algo así y se manda la segunda invasión para apoyar la primera, ¿no? Con estas cosas de los tiempos que uno a veces se olvida. Ujú. Los tiempos que llevaba a cruzar el Océano Atlántico, que llegara la Exacto. noticia, armar un nuevo ejército y enviarlo nuevamente a Buenos Aires para cuando sucede todo eso, Buenos Aires había sido recuperada, ¿no? Entonces, cuando llega Whitehall se encuentra con otra situación que es la que él esperaba al momento de partir de Inglaterra. Entonces, también hay que pensar que las alianzas internacionales se van reconfigurando, no son estáticas.
Y nuevamente esto que yo te decía, el Reino Unido no quiere tener una fama de apoyar, primero apoyar revoluciones y en segundo lugar apoyar revoluciones antimonárquicas siendo una monarquía. ¿No? Entonces tiene un poco como sus intereses. Por otro lado, por supuesto que le iba a beneficiar económicamente, pero el mayor peligro es que esas revoluciones, bueno, el impacto que esas revoluciones podían tener en el territorio británico, ¿no? Recordemos las actas, las leyes que se sancionan en Gran Bretaña a partir de fines del siglo XVIII, las Combination Acts, que justamente reprimen la difusión de las ideas jacobinas en Inglaterra, ¿no? A través de estas sociedades de correspondencia. Entonces hay una preocupación. La única revolución que sí va a financiar y apoyar activamente Gran Bretaña es la de Grecia. Esa es la única, ¿no? En el ciclo de revoluciones de la década del 20. El resto, siempre su actitud oficial, digamos, del Ministerio de Relaciones Exteriores es la neutralidad. Lo cual no quita, y acá es un poco, vos me lo preguntabas, ¿no? No es lo mismo la política de Whitehall que la política de los individuos. De repente sí tenemos a militares, como por ejemplo Cochrane en Chile, que termina fundando las fuerzas navales chilenas. Entonces, una cosa es el discurso oficial del gobierno de Londres, otra cosa es que hacen los individuos, ¿no? Claro. Incluso muchas veces hay préstamos. Buena parte de las guerras de independencia se financian gracias a préstamos o ventas de armas de británicos a los líderes revolucionarios. Que acá no está el Estado británico, no está la monarquía por detrás o el parlamento, sino que son intereses también económicos de individuos que ven allí la posibilidad de hacerse una oportunidad económica en este contexto de gran incertidumbre política. Claro. Es decir, no es que hay un apoyo por parte del Reino Unido como Estado, sino de grupos privados que, bueno, en pos de sus intereses capitalistas, venden armas o, bueno, promocionan, tratan de incentivar esto para Participan en rentabilizar. las guerras, organizan ejércitos, organizan fuerzas navales. De hecho, el gobierno británico, el gobierno español, va a presentarse formalmente con sus diplomáticos diciendo, dejen de apoyar. Y el gobierno dice, no, nosotros formalmente no estamos apoyando. Claro. ¿No? Ahora, informalmente tampoco hace nada para limitar. De hecho, finalmente, el gobierno británico va a poner un límite a la posibilidad del envío de soldados y marineros y ejércitos y dinero hacia América Hispánica por los continuos reclamos de la monarquía española, diciendo, bueno, usted puede decir que eso es aliado mío, pero me doy vuelta y Estoy Cochrane que peleando. está organizándoles la armada para la independencia en el Pacífico. Entonces, Claro. ¿cómo es esto? Tremendo. Finalmente, esas presiones por parte del gobierno de España, de hecho, resultan ser eficaces, porque el gobierno británico termina, bueno, limitando y sancionando leyes que digamos, que limita la posibilidad de continuar financiando estas guerras o esta libre circulación de soldados para apoyar las guerras de independencia. Ujú, ujú. Que por otro lado, y perdón, vuelvo un segundo a Sí, tu sí. pregunta, bueno, ¿por qué Gran Bretaña? Gran Bretaña fue la primera, pero después le van a seguir el resto. Es decir, Francia también quiere un acuerdo, Estados Unidos también quiere un acuerdo. Es decir, no es que se firman estos acuerdos, que Gran Bretaña firma estos acuerdos, el resto de las potencias noratlánticas van a ir por los mismos acuerdos. Estos acuerdos que reconocen derechos en términos de privilegios, ¿no? De Ujú. ahí el bloqueo francés y luego el bloqueo anglo-francés Claro. a el puerto de Buenos Aires. ¿Qué quieren los franceses? Quieren un acuerdo igual. ¿Qué quieren los Estados Unidos? Quieren un acuerdo igual al de Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña con ese acuerdo tiene una situación preferencial que los otros comerciantes no tienen. Ujú, ujú. Bien, dentro de este marco, ¿no? De la firma del Tratado de Paz, Comercio y Amistad, empiezan a arribar, ¿no? Vos ya en tus trabajos vas hablando de un arribo migratorio británico que es bastante llamativo, interesante, ¿no es cierto? Para quienes no conocen, porque ¿qué hacen británicos viniendo a un reciente país independizado, ¿no es cierto? El Río de la Plata, aquí, ¿no es cierto? Estas tierras. Entonces, ¿por qué empiezan a arribar estos migrantes británicos? ¿Qué encontraron acá que en otras regiones no? Y al mismo tiempo, ¿qué británicos son los que empiezan a arribar en Buenos Aires? ¿A qué se empiezan a dedicar? ¿No es cierto? ¿Cómo va haciendo todo ese, ese flujo, ese movimiento? Bueno, lo primero que tenemos que recordar que incluso antes de 1810 ya había algunos británicos aunque sea Buenos Aires y en algunos
destinos del interior como Tucumán o San Juan, que eran estos antiguos soldados que habían sido internados, o sea, soldados de las invasiones que habían sido internados y que cuando se firma el acuerdo de paz, ¿sí? Son liberados diciendo, pero yo ya hice mi vida acá, me casé o tengo mis actividades, y deciden desertar y se quedan a vivir. Por lo cual ya hay una cantidad limitada, por ejemplo, en Buenos Aires eran 33 personas nada más. Hay otros que son comerciantes, que incluso aunque no tenían esta situación de súbditos o de ciudadanos con derechos excepcionales, sin embargo, ya se habían asentado. Por ejemplo, los hermanos Robertson. Ellos ya estaban en esta región. Por lo cual hay una cierta preexistencia de británicos en la región de lo que había sido el virreinato del Río de la Plata, pero está claro que en 1825 hay un cambio abrupto en relación a la presencia de estos individuos. Si para 1810 la inmigración española y portuguesa, que era la más importante, para la región del Río de la Plata en especial, se desploma con las guerras de independencia, en especial española, ¿no? Los españoles fueran objeto de ataque en sentidos tanto figurados como económicos y físicos. Ujú, Mientras que estos se desploman, lo que vemos es que la firma de este tratado lo que va a hacer es impulsar un flujo migratorio que va a anticipar lo que va a ser lo que llama la inmigración temprana, que lo ubicamos más hacia 1830, con una marea de súbditos británicos muy importante. Entre 1825 y 1830, en esos 5 años nada más, ingresaron 2.500 británicos. Que uno quizás los piensa hoy en día, 2.500 son pocos, bueno, pero no, pensemos que Buenos Aires era una ciudad que contaba con 40.000 habitantes. Entonces, en un contexto de 40.000 habitantes, 2.500 migrantes de una nación muy distinta, con otro idioma, con otra religión, con otras prácticas culturales, es un volumen muy numeroso. O sea, no hay que desestimarlo pensando los números desde la actualidad. Sin lugar a dudas, el impulso para esta inmigración fue la firma del tratado. Fue la firma del tratado al punto que no solo el número es importante, sino que además va a ser la primera congregación europea en ingresos al puerto de Buenos Aires. Incluso y a pesar de que en ese momento estalla la guerra con el Brasil y el puerto queda bloqueado. Sin embargo, estos números se mantienen en la década de 1820. ¿Por qué vienen? Bueno, son aventureros. Son aventureros, algunos, otros son comerciantes. Bueno, se abrió este puerto al mercado, al comercio lícito, deciden probar suerte. Y otros, muchos, son colonos, que es algo que sabemos poco sobre esta inmigración británica, o que sabíamos poco, digamos, yo he trabajado al respecto, y es que en 1825 se organizaron una serie de proyectos colonizadores que atrajeron a Buenos Aires y a Entre Ríos contingentes de decenas de ingleses y escoceses en un concepto de migración familiar. Es decir, son migraciones de colonos que venían con hombres, sus esposas, sus hijos y en algunos casos incluso hasta sus sirvientes, ¿no? Venían. Entonces, tenemos una inmigración muy fuerte que en algunos casos fue en respuesta improvisada y en otros casos fue una inmigración planificada, una inmigración de colonos, de los cuales hoy quizás sabemos bastante poco sobre ellos porque no perduraron en el tiempo, a diferencia de los proyectos colonizadores de fines del siglo XIX, que quizás nosotros se nos hace la imagen más rápidamente. Estos proyectos existieron y fueron de hecho los primeros proyectos colonizadores de las Provincias Unidas del Río de la Plata, fueron estos de escoceses, como la colonia de los hermanos Robertson en Monte Grande, Lomas de Zamora, actual Monte Grande, Lomas de Zamora, o la de Beaumont en Entre Ríos, o la de las minas en La Rioja de Famatina. Entonces, hubo un movimiento muy fuerte, muy intenso de migrantes que responden justamente a estas condiciones que les reconoce el Tratado de 1825, que es una inmigración muy distinta a la que nosotros vamos a ver para la segunda mitad del siglo XIX. ujú, La segunda mitad del siglo XIX son esos inmigrantes británicos que quizás uno sí identifica más, ¿no? Los asociados a los ferrocarriles, los nuevos medios de transporte, los servicios públicos. Muchos de ellos ya no vienen en proyectos colonizadores, sino que vienen en forma individual, vienen contratados por estas empresas, empleados bancarios. ujú. Entonces, esa inmigración es de
más bien de la segunda mitad del siglo XIX y más hacia fines, ¿no? Hacia el último cuarto del siglo XIX, que es la que uno identifica automáticamente con el mundo de lo británico. Claro. Eso si querés, después nos metemos un poquito más sobre el final. Vos ahí hablabas de los colonos. Estos colonos, o sea, son colonos rurales. Se van a dedicar a esas tareas. De alguna manera, tareas Algunos son iguales. rurales, ¿Cómo? algunos son rurales y otros van a las minas. Bien, claro, y ese proyecto de Rivadavia de las minas en La Rioja fracasa, es decir, ¿no? Hay un poco que, como decías vos. De Y, hecho, todos sí, los proyectos colonizadores terminan fracasando. mirá, ok. Algunos no llegan ni a armarse. Bien, no Eh, les va tan bien a estos colonos británicos, en definitiva. Y ahí en ese sentido, ¿qué hacen? Se van, tratan de pelearlo un poco más, es bastante diverso el panorama, así brevemente. A ver, las minas de Famatina se venden como las grandes minas de oro y la realidad es que cuando llegan los mineros y empieza el proyecto, primero se venden la misma explotación a dos empresas distintas. Ya ahí hubo un pequeño problema que tiene que ver con el desconocimiento. Es decir, no se conocía nada sobre este territorio y bueno, genera este tipo de incertidumbres. Lo segundo es que cuando llegan a las minas, descubrieron que eran minas que ya habían sido explotadas, es decir, esa explotación más sencilla, esa primera etapa de explotación ya se había hecho en la época colonial, por lo cual se necesitaba grandes inversiones de capital y no habían previsto eso. Y en tercer lugar, cuando los colonos llegan, estos mineros llegan a La Rioja y se encuentran con una situación laboral muy difícil, que no era la que estaba en los acuerdos que habían firmado como colonos, y que por el contrario encuentran que hay otras vías de empleo más redituables para ellos y menos exigidas en términos económicos, y rápidamente se les dispersa digamos, los colonos que habían llevado. Después, bueno, están los relatos, ¿no? De quienes habían organizado los proyectos colonizadores que escriben libros sobre sus fracasos, un poco para justificar ante los accionistas. Le hicieron perder toda la plata a los accionistas y un poco echan, digamos, las culpas a, bueno, es que esta sociedad es una sociedad indolente, es una sociedad que no está acostumbrada al trabajo duro, y la realidad lo que están tratando de hacer es exonerarse de sus responsabilidades al respecto. La realidad es que trataban mal a los colonos, que la paga era baja y que había otras oportunidades laborales. En el caso de, por ejemplo, las colonias de Entre Ríos, las de Beaumont, lo que sucede ahí es que los agarra el bloqueo por la guerra con el Brasil y no llegan. Literalmente no llegan a Entre Ríos. Ujú. Algunos se quedan en Montevideo, otros se van para Buenos Aires. Y la colonia de los hermanos Robertson es la única que sí, las estancias de Santa Catalina, que sí llega a conformarse. De hecho, tiene un par de años que es muy exitosa, pero luego queda atrapada en el medio de las luchas intestinas, los bloqueos, problemas internos, que también tenían que ver con esto, con las expectativas con las que habían contratado los colonos, las expectativas de esos individuos, y cuando llegan, no tanto por lo que no, digamos, Buenos Aires no tiene para ofrecerles, sino por disputas internas entre ellos, disputas étnicas y disputas de clase también, ¿no? Eh, entonces, estas colonias terminan finalmente para fines de la década del 20, todas disolviéndose. ¿Qué pasa con estos colonos? Es una muy buena pregunta. Algunos regresan, efectivamente, a Inglaterra, pero nuevamente ahí tenemos que hacer como este ejercicio de la imaginación. Hay que cruzar el Océano Atlántico. Y hay que cruzar el Océano Atlántico en el siglo XIX. Mm. No hay buque a vapor, son barcos a vela, como el Symmetry. Son barcos que era toda una experiencia realizar el cruce atlántico. Y algunos deciden no volver simplemente porque no quieren volver a experimentar ese cruce, ¿no? Gente que no está acostumbrada a realizar este tipo de travesías. Eh, Algunos deciden abandonar y se van a Brasil, por ejemplo, Ujú. que tenía una estructura política más estable. Otros se reinsertan y se acomodan dentro de las demandas laborales de Buenos Aires. Buenos Aires era una ciudad muy chiquita cuando se independiza, y empieza a crecer paulatinamente, y demanda una gran cantidad de mano de obra calificada, de artesanos, constructores, albañiles, y estos colonos habían venido con estas habilidades, por lo cual van a ser absorbidos por el mercado laboral local muy rápidamente y en algunos casos con trayectorias económicas muy exitosas, en otros no. ¿No? Ujú. Digamos, tampoco uno tiene que caer en esto de, bueno, al inmigrante siempre le va bien. No. Claro. A otros, por ejemplo, mueren en el medio de las guerras intestinas porque quedan atrapados en la lucha entre unitarios y federales y los Wow. degollan en el medio. Entonces, las historias son múltiples Ujú. y son diversas. Y esto empieza a generar, digamos, información sobre la región
de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esta región que la primera información más verídica o más creíble que recibe Gran Bretaña fueron las invasiones, y la segunda es el fracaso de todos estos proyectos, Claro, no solo proyectos de colonización, sino también las casas comerciales. claro, En 1825, Buenos Aires se inunda de casas comerciales británicas, todos dispuestos a aprovechar el mercado pensando que América Latina era un gran mercado para absorber los productos manufactureros, y se encuentran con una América hispánica y en particular en el territorio del Río de la Plata con varios obstáculos. Primero, el mercado no es tan grande como ellos creían, es un mercado muy desigual, no hay tanta gente que consuma como ellos pensaban, y por otro lado están los problemas de comunicación. Transportar una manufactura de Buenos Aires a Córdoba era más caro que de Liverpool a Buenos Aires, porque no hay claro. infraestructura. Entonces, eso también hace que sea difícil penetrar el mercado más allá de las ciudades portuarias, que son las que más fácilmente y de forma más económica se logra ingresar. Incluso no solo las ciudades portuarias, porque sabemos que esto fue un problema para la historia argentina, no existía la libre navegación de los ríos y esto generaba un costo sobre la mercancía que para cuando llegaba entre los costos de la aduana de Buenos Aires, más la aduana de Entre Ríos, más el trayecto hasta llegar al destino, tenían un precio tan elevado que no conseguían, digamos, no tenía sentido la compra de ese producto. Mira, También hay después, que sí. contemplar esto. Mm. Te preguntaba esto de lo de los colonos rurales, ¿no es cierto? Porque yo tenía un poco la idea, ahora seguramente profundicemos sobre esto, de que, claro, en un momento se produce en Gran Bretaña una crisis o esta revolución industrial que de alguna manera va expulsando a quienes vivían en el campo y es esa migración la que más por ahí abultada parecía, es decir, siempre hay colono rural, pero sin embargo empiezan a convertirse en trabajadores protoindustriales, ¿no es cierto? Empiezan a ocupar un poco esos oficios que mencionabas vos, vinculados a bueno, tal vez rubros textiles o de construcción u otros, ¿no es cierto? Se va como diversificando bastante, tú decías, es decir, hay una migración que es bastante diversa. Son comerciantes, son colonos rurales, ¿no? Bueno, ahí empieza un poco, qué es lo que nuevamente, ¿no? ¿Cuál es la imagen que nosotros tenemos de un Claro. inmigrante? ¿Qué es la imagen del inmigrante español o el inmigrante italiano? Son aquellos que son de los sectores más pobres, son de los sectores que han sido desplazados por las innovaciones agrícolas y en el caso de Inglaterra podemos decir los cercamientos, y son Mm, esos campesinos que vienen a América porque se les prometen tierras fértiles. Bien, en el caso de estos inmigrantes no son esa gente. claro. No es una inmigración de la pobreza, es una inmigración, de hecho, de la riqueza en cierto Wow. sentido. Mira, ¿Quiénes son los que emigran? En este periodo, década del 20, década del 30, son ingleses y escoceses, principalmente cuando hablamos de británicos, y de Gibraltar. Gibraltar era colonia británica. ujú, Muchos de estos que aparecen como británicos, porque son británicos, todos tienen apellido español, claro. que probablemente fueran migrantes españoles que aprovechan el paraguas del Tratado de 1825 que los Mm, protege frente a otros claro, españoles que no están protegidos claro. y hacen la migración. En la década del 40 recién ahí aparecen los irlandeses, ¿no? Recordemos que hasta durante todo el siglo XIX Irlanda forma parte del Imperio Británico. Por lo cual, década del 20, década del 30 son principalmente ingleses, en segundo lugar escoceses, y hay muchos que vienen de Gibraltar. A partir de la década del 40 sí aparecen los famosos irlandeses, que también nosotros los conocemos bastante por cómo se asientan en el campo. Ahora, sacando a estos irlandeses, que estos sí están huyendo de la hambruna y son en su mayoría Ujú, campesinos, no es el caso de estos ingleses y escoceses, claro, sino que en general, ¿de dónde provienen? Provienen de los condados, primero la mayoría provienen de ciudades de más de 10.000 habitantes. En esa época, hablar de una ciudad de digamos, de una ciudad de más de 10.000 habitantes es una ciudad grande. Provienen de ámbitos urbanos, no de ámbitos rurales. Y todos tienen una calificación, es decir, en su mayoría son artesanos, no son campesinos. Es otro de los problemas que tienen y por eso se insertan tan rápidamente en la ciudad, porque no son campesinos y claro, no conocen cómo se tiene que labrar una tierra y encima tienen que poner en cultivo tierras vírgenes. Entonces, lo cual se les complica aún más y eso claro, explica también por qué el fracaso de las colonias, ¿no? Aquí, ¿a qué gente están trayendo? claro. No solo eso, sino que además, en general, estos colonos tenían un cierto patrimonio. Por ejemplo, William Grierson, abuelo de la famosa médica y feminista argentina y educadora argentina Cecilia Grierson, Ujú, él viene en el Symmetry para poblar la colonia de los hermanos Robertson y él viene con su esposa, sus hijos y sirvientes.
Y además de eso, trae toda una serie de herramientas para poder trabajar. Él es letrado, escribe un libro de viaje en el momento que parte desde Escocia hacia, bueno, hacia el Río de la Plata, escribe poemas, es decir, Cecilia Grierson tiene una gran formación que viene de su familia. Es decir, su familia era, no solo tenía dinero, estamos hablando de unos inmigrantes que vienen con criados, ¿no? No es el inmigrante que uno No, se no, imagina. claro. Ujú. Ahora, y que tienen además una calificación. Digamos, en su mayoría tienen algún tipo de calificación no rural. Es decir, cuando se registran, en algunos casos registran la actividad que vienen a ejercer y otros la que venían ejerciendo en sus patrias. Y en este sentido, más que trabajadores protoindustriales, que es lo segundo que uno pensaría, son británicos, revolución industrial, son estos que están siendo expulsados por las máquinas. Tampoco son este tipo de inmigrantes los que vienen a Buenos Aires, sino Bien, mencionabas que tampoco necesariamente vinieron todos esos integrantes u obreros protoindustriales, sino que eso, cómo fue esa comunidad de británicos que se iba arribando aquí. bueno, eso es un poco lo que decía al principio, no es la inmigración de la pobreza, sino que es una inmigración de sectores que tenían una cierta situación económica en sus países de orígenes. ¿Por qué emigran entonces? ¿No? Es la pregunta. Ujú. ¿Y cómo sabemos que no son estos protoindustriales? Por el tipo de saberes que tenían. ¿Sí? Eran artesanos calificados de actividades que la revolución industrial aún no había desplazado. ¿Sí? Por ejemplo, albañiles. Por ejemplo, artesanos que se especializaban en los marcos de las ventanas. Entonces son una serie de o ebanistas, digamos, son Ujú. especialidades muy específicas que no han sido reemplazados aún por la revolución industrial. Entonces no están huyendo ni del campo Claro. ni de las máquinas que están reemplazando la mano de obra. No son manufactureros. Ninguno de estos inmigrantes son manufactureros. ¿Por qué huyen entonces? Bueno, esto tiene que ver con algo que ha trabajado una historiadora norteamericana, Charlotte Erickson, que habla sobre estas inmigraciones más por el temor de lo que va a suceder a futuro que por lo que está sucediendo en el presente. Es decir, el siglo XIX, que es algo que a nosotros en el siglo XXI quizás nos resulta difícil de comprender, que nosotros estamos acostumbrados a los cambios y a las novedades. Tan acostumbrados estamos que nos parecen positivas. Es decir, cambiar un celular por un modelo nuevo, sabemos que algo mejor nos está esperando, ¿no? Entonces eso nos genera la ansiedad de la necesidad de tener, en especial en la tecnología, pero también en la moda, también en la alimentación, podemos decirlo. Siempre está la expectativa de que lo nuevo es mejor. Bueno, en la sociedad de principios del siglo XIX, no. Lo nuevo es lo desconocido. Lo nuevo es lo incierto. Lo nuevo es lo que no sé cómo va a salir. Y el siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX en Inglaterra es una época de cambios acelerados. Y un poco lo que prometía Buenos Aires era un poco volver a ese mundo que estaba desapareciendo en Inglaterra específicamente. Entonces son sectores que están viendo los cambios que se están viviendo, que quizás aumentan la competencia. Por ejemplo, en los mundos rurales se producen este éxodo, esta migración del campo hacia la ciudad y eso aumenta la competencia de artesanos. Aquellos artesanos que vivían en el ámbito rural migran hacia las ciudades, los artesanos urbanos ven aumentar su competencia, ven disminuir sus ganancias y ante este peligro dicen, bueno, vamos a partir hacia otros destinos donde parecieran ofrecer mejores oportunidades. Es decir, es una migración que está en búsqueda, por un lado, por supuesto, de la aventura. Cualquier migrante que abandona sus tierras es eventualmente un aventurero, ¿no? Si no, uno se queda hasta último momento guardando su lugarcito. Entonces, por un lado son aventureros y por otro lado tienen la expectativa de un crecimiento económico mayor al que especulan van a tener si ellos se quedan dado que la competencia está aumentando, los cambios son demasiado rápidos y destinos como Buenos Aires, con esta posibilidad de acceso a estas tierras vírgenes, bueno, un poco les permite reconstruir un pasado idílico, ¿no? Bueno, volver a una situación más estable, con menos cambios tan drásticos y que parecía ofrecer mayor seguridad, digamos. Lo que viene por detrás del cambio es la inseguridad que genera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de nuestro futuro? Por lo cual es más bien una inmigración de la riqueza que una inmigración de la pobreza para este periodo. Ujú. En el caso de esta inmigración de británicos, que la hace muy distinta a lo que fue la inmigración de españoles o italianos en el periodo de la inmigración masiva. Claro. Mm.
Bueno, justamente era una de las preguntas que te iba a hacer, que era, bueno, ¿por qué se van de Gran Bretaña, no? Porque si uno imagina esto que decíamos antes, ese gran imperio, un país que en definitiva es el país, uno de los más países más industrializados de ese entonces, bueno, porque hay una migración que no es insignificante, la cantidad de británicos que van llegando aquí. Entonces, bueno, aparece, ¿no? Como esta hipótesis que decías vos, que la decisión propia ocupa un lugar mayor que el de la expulsión, ¿no? Podríamos quedarnos un poco más con esa idea, de alguna forma. Es decir, la Sí, y comunidad que británica que va arribando aquí dice, che, bueno, no sé qué va a pasar en un futuro, el Río de la Plata me ofrece privilegios, un contexto un poco más tranquilo en algunas cuestiones, dirigentes que nos ven con buenos ojos, ¿no? Hay un poco ese clima, de alguna forma. y otro poco de ignorancia. Tampoco se sabía mucho con Claro, qué se iban a encontrar, ¿no? Un poco es el canto de la sirena, lo que claro. les ofrecen en Gran Bretaña. Por ejemplo, hay otros proyectos colonizadores, como en el Brasil, para la década del 40, la década del 50, que terminan en estrepitosos fracasos al punto de que muchos de los colonos terminan siendo cuasi esclavizados en Brasil, ¿no? Entonces siempre Wow. hablamos de los casos exitosos, pero de repente también sucede esto, quienes organizan los proyectos colonizadores cobran un porcentaje por movilizar esos colonos y les prometen condiciones que cuando llegan no son las que se les había prometido originalmente. Mirá vos. En el caso del Río de la Plata y para estos colonos de la década de 1800, de la segunda mitad de la década de 1820, hay mucho desconocimiento en general. Ni siquiera podemos decir que haya habido una mala fe en inventarles. Aunque, por ejemplo, la colonia de los hermanos Robertson, que es la única que sí se llega a conformar, que no es casual, porque son los únicos que sí habían estado en la Claro. región. Entonces habían acordado con el gobierno condiciones más favorables para la colonia, habían rechazado, por ejemplo, las tierras originales que se les iban a otorgar, que eran tierras de frontera, y dijeron, no, nosotros sabemos que esas tierras son peligrosas, entonces se arriesgaron y dijeron, compramos nosotros las tierras, no tomamos tierras fiscales, sino que compramos y somos nosotros los propietarios de estas tierras, que eso después va a explicar el porqué del fracaso también, ¿no? Ujú. eh, y sabían un poco más de lo que estaba sucediendo en el país. Los hermanos Robertson, de hecho, llegan, el primero llega cuando se entera de las invasiones inglesas, para cuando cruza el Atlántico y llega ya había sido recuperado Buenos Aires, por lo que dice, bueno, me vuelvo. Y en 1809 vuelve a venir y en el medio, bueno, él es, digamos, un testigo de la Revolución de Mayo, le va muy bien. Antes de la firma del Tratado de 1825 les va muy bien, llegan a acumular una fortuna de 100.000 libras esterlinas, que es muchísimo dinero, ¿Mm? que es justamente el que van a invertir para el proyecto colonizador que a los pocos años va a fracasar, pero se va a lograr armar, a diferencia de las minas de Famatina o de el de Beaumont. Ahí no había tanto conocimiento, por lo cual eso explica también por qué el fracaso tan rápido, ¿no? Es decir, no sabían en qué condiciones se iban a encontrar, cuáles eran las facilidades de infraestructura, de la mano de obra, de las condiciones reales de esas tierras o de esas minas. Los hermanos Robertson sí lo sabían. Ujú. Y de hecho va a ser muy exitosa. La colonia de los hermanos Robertson los primeros años va a ser muy exitosa, van a lograr poner esas tierras incultas en cultivo, rápidamente va a ser una zona poblada, de hecho va a atraer muchos de estos colonos que fracasan, que no logran a conformarse, las otras colonias terminan asentándose en la los hermanos Robertson, tienen una iglesia, una capilla, una escuela, eh, construyen tienen fábrica para hacer ladrillos y construyen sus propias viviendas, tienen unos jardines muy lindos, estos que Sarmiento, ¿no? Sarmiento en su momento de Civilización y Barbarie, escribe justamente sobre el modelo de las colonias británicas para fomentar otros, dice, bueno, qué lindos los jardines, cómo Claro. estaban armados, se ponen a producir leche y especialmente la manteca, que era muy valorada para el mercado local, pero bueno, rápidamente esos productos, bueno, colapsan el mercado, se produce más de lo que el mercado puede absorber. Esto de que había Claro. una imaginación de que el mercado era más amplio y era más rico de lo que efectivamente fue para absorber, y también tiene que ver con prácticas culturales. Al haber sido colonia española, era más importante el consumo del aceite que de la manteca. Mira vos. Entonces, bueno, si bien la novedad, digamos, capturó inicialmente al mercado local, la realidad es que se usaba más el aceite que la manteca y eso termina saturando el mercado, ¿no? Ujú. Por otro lado, bueno, la plata que se puso para montar la colonia de Monte Grande fue mucho dinero para
la expectativa de qué nivel de retorno uno se puede tener, digamos, cultivando cereales y haciendo manteca, eventualmente con una mano Claro. de obra bastante rudimentaria, aunque bueno, hay algunos que son protoinventores, entonces arman, por ejemplo, una máquina para descardar las tierras, entonces más allá de las innovaciones, construyen un molino, entonces hay toda una serie de infraestructura que ellos preparan para la colonia, pero que, bueno, no dejaban de ser un puñado de personas en un contexto económico y político muy, muy difícil, ¿no? Claro. Parecía que la feliz experiencia había llegado para establecer un periodo de estabilidad y del orden político y no fue así, ¿no? Ujú, ujú. Bien, claro, y más con esa guerra con Brasil que había dificultado bastante, y bueno, las guerras entre unitarios y federales, las batallas entre unitarios y federales, ¿no? Era como, bueno, un clima de época en definitiva también ahí complejo. Al mismo tiempo Exacto. nosotros venimos hablando ahora de esta comunidad británica que, bueno, fue llegando, arribó aquí. ¿Cómo empiezan a ser, tal vez, si pudiste detectar esto en tus trabajos, los vínculos con los criollos de acá, con los habitantes de acá? Es decir, cómo empieza a ser ese feedback? ¿Había una relación? ¿Había un ida y vuelta? ¿Se casaban británicos con criollos? ¿O había más bien una segregación cultural, una distancia también al ser protestantes? ¿Cómo se va vinculando también esta comunidad británica con los habitantes de aquí? Bueno, ahí aparece otra vez, voy a hacer esta salvedad entre lo que nosotros creemos que sabemos sobre los británicos y lo que efectivamente sucedió. En este periodo hubo bastante contacto con la sociedad criolla. En especial en algunas profesiones más que en otras. Por ejemplo, los colonos, bueno, tiene que ver con la vida de ser una colonia. Naturalmente estás aislado y además está poblado solamente por connacionales, por lo cual los colonos tendieron en forma casi mayoritaria absoluta a casarse entre ellos. Claro. Vamos a hacer una vida como más uno se podría llegar a imaginar de la comunidad británica, pero no eran todos. Los Ujú. comerciantes, por ejemplo, que es sobre los cuales sabemos un poco más que sobre los colonos, tuvieron una postura muy abierta hacia la sociedad criolla. Muy abierta en todo sentido, en sentido social, es decir, participaban de las tertulias de los criollos y también en términos personales, en términos de amistades. Por ejemplo, los hermanos Robertson trazaron una gran cantidad de amistades con la población criolla y a su vez con políticos. Por eso fueron, por ejemplo, uno de los representantes para la firma del famoso empréstito Baring. Ellos van en nombre del gobierno de Buenos Aires para firmar y acordar con la Baring ese préstamo por 1 millón de libras esterlinas. También conformaron la comisión eh, de inmigrantes, es decir, no solo se insertan laboralmente, también se insertan políticamente, Ujú. se les otorgan cargos políticos y también en términos, las amistades, los negocios y la política lleva también a relaciones interpersonales que van a culminar con una gran cantidad de matrimonios mixtos. Lejos de lo que uno cree que suelen hacer comunidad y cerrarse sobre sí mismos, por el contrario, los comerciantes tuvieron prácticas exogámicas, que es lo que decimos los historiadores, ¿no? Cuando uno se casa por afuera de su grupo étnico, muy elevadas. Que esto tiene que ver con la actividad económica que desempeñaban. Si el colono, por su actividad económica, está encerrado en sí mismo, adentro de la colonia, y su vida social circula alrededor de estos otros colonos, el comerciante, por el contrario, por su actividad económica, rápidamente necesita vincularse con la gente local, porque tiene que conocer cómo funcionan las aduanas, tiene que conocer la naturaleza del mercado, las demandas, las fluctuaciones, tiene que entender también la política. Para ser comerciante uno tiene que entender la política local y para eso hay que charlar con la gente local Ujú. y a su vez hay que conocer los circuitos económicos internos. Es decir, uno piensa que los británicos vienen con sus manufacturas y desplazan a el comerciante criollo y desplaza a las manufacturas locales. No es así. No es así, en primer lugar, porque esto que yo decía, las manufacturas no van a arrasar con la producción de manufacturas locales, en especial en Córdoba, por ejemplo, Salta, que hasta el día de hoy, ¿no? Sus manufacturas siguen siendo muy lindas y son objeto de apreciación para los argentinos. No llegan. No llegan porque son caras, para cuando llegan son muy caras, los caminos son muy difíciles de transitar, son inciertos, son inseguros, por lo cual no destruye esa industria textil. Y tampoco destruye al comerciante. ¿Por qué? Porque estos comerciantes británicos eventualmente hacen un poco de puente entre la producción en Gran Bretaña, en Inglaterra, y su difusión al interior del territorio
de las Provincias Unidas, ¿no? Lo que había sido el virreinato. Esta comercialización interna continúa en manos de los comerciantes criollos, ¿no? Los comerciantes criollos un poco se reconvierten hacia las actividades agrícolas, hacia las actividades, perdón, agrícolas, no, hacia las actividades rurales, hacia el saladero y hacia la comercialización interna. Ahora, para poder realizar esta comercialización y vender al mejor precio los productos, inicialmente, ¿qué hacían los británicos? Bueno, lo vendían en subasta. Vender a subasta implica perder valor, porque uno vende todo el conjunto y el precio es más bajo que si uno vende más específicamente para cada uno de los mercados. Inicialmente fue por subasta y posteriormente, a través de estas relaciones, se les permitió, bueno, establecer casas comerciales que tenían su pata local. Y es para eso hay que entrar en contacto. Y en una época en la que todavía no hay una seguridad jurídica, no hay un código comercial que proteja, si por ejemplo yo te dejo en consignación todo un lote de mercancía, me voy a Londres a buscar nuevas mercancías para traer, bueno, ¿cómo sé que no me las van a robar? Claro, Y si me las robas, ¿cómo puedo reclamarlo? Si claro. no hay seguridad jurídica, no hay un sistema jurídico en términos capitalistas, sino que la seguridad económica se traza de otra forma, una forma más del antiguo régimen, como eran esas casas comerciales de las que, por ejemplo, hablaba Susan Sokolow, ¿no? O de esas transacciones comerciales incluso que hablaba Zacarías Motoukias, ¿no? Ujú. Implican muchas redes interpersonales. Claro, Y no hay nada que te asegure más esa red interpersonal si vos te casás con la hija del comerciante local. Ya sabes claro, que no te va a estafar, porque es tu suegro, claro. ¿no? Entonces ahí aparecen estas redes interpersonales de matrimonio, de amistad, de compadrazgo, que van a permitir fortalecer los vínculos económicos. Entonces, Ujú. lejos de ser migrantes que se apartan de la sociedad, su propia actividad económica los invita Claro, a vincularse con la sociedad local, lo cual no quita que también tuvieran sus ámbitos comunitarios. Es decir, una cosa no quita la otra. claro. De todos modos, van a desarrollar, por ejemplo, sus clubes de comerciantes para británicos, sus iglesias. El Ujú. tratado reconocía no solo la libertad de conciencia, que era un punto crucial. Y esto lo sabían ya desde 1810. Los líderes revolucionarios saben que quieren inmigración y que qué tipo de inmigración quieren, la del norte de Europa, y que esos son protestantes y que van a tener que hacer algo con la cuestión de la hegemonía católica que tenía hasta ese momento la Iglesia en Hispanoamérica y que iban a tener que aceptar la tolerancia religiosa. Entonces el tratado reconoce la tolerancia religiosa y la libertad de cultos, que no es lo mismo, la tolerancia religiosa que la libertad de cultos. Por ejemplo, en Chile se establece la libertad de cultos, la libertad, la tolerancia religiosa, pero no la libertad de cultos. Es decir, vos podés profesar el culto que quieras sin ser condenado, pero no puede ser público. Claro. En el caso de el Río de la Plata, y el tratado reconoce para todas las provincias unidas del Río de la Plata, la realidad es que principalmente fue en Buenos Aires, Ujú. se les establece la libertad de cultos, al punto que si uno va hoy a el centro, al micro, lo que sería hoy el Sí, sí, microcentro de la sí. ciudad de Buenos Aires, se encuentra con una iglesia anglicana sobre la calle 25 de Mayo, digamos, a 3 cuadras del Cabildo y de la catedral. Claro. Entonces, esto que sea, no solo es público, sino que además montan su propia iglesia en el medio de la ciudad, que es donde Ujú. habitan también, ¿no? Habitan también en contacto con la sociedad local. Y eso habla de la flexibilidad, ¿no? De su facilidad para asimilarse y también la sociedad criolla que pudo incorporarlos, aunque las reacciones de la sociedad criolla no fueron homogéneas. No es que todos los reciben con brazos abiertos. Hay muchos comerciantes que no quieren que ingresen, justamente porque los están desplazando de sus Claro. actividades económicas, de su monopolio. Hay otros sectores, por ejemplo, en los ámbitos rurales, que también rechazan, los acusan obviamente de ser herejes, de ser impíos, es decir, no hay dentro de la sociedad local una visión homogénea sobre estos extranjeros que hablan distintos, que visten distinto, que físicamente son también muy distintos. Ujú. Mm. Al mismo tiempo, ¿no? Hablando de eso, de que no todo fue tan unánime, ¿no? Tan homologado, me voy a meter ahí en los asuntos más espinosos, ¿no? Que empezaron a haber entre los vínculos entre Argentina y Reino Unido, que empieza a ser un poco, bueno, la guerra con Brasil, a partir de la intervención que tuvo Reino Unido en esa, en dirimir ese conflicto, ¿m? En la usurpación de las Islas Malvinas y en la vuelta obligada, ¿no es cierto? En la batalla de la vuelta obligada. Entonces, la pregunta de alguna forma es, ¿qué lectura tuvo esta comunidad británica, ¿no es cierto? Lo celebró, estuvo distante de estos episodios, compartía la postura del Foreign Office, cómo se fue moviendo, si tenés un poco ese pantallazo, o si no, dicho de otra manera,
¿Qué recepción empezó a tener esta población criolla con estos británicos, con estos episodios? ¿Los empezó ahí a ver con malos ojos? ¿Cómo se empezó a dar este vínculo a partir de tres episodios muy, muy importantes? A ver, primero creo que es una pregunta muy interesante, que no sé si alguien se la ha preguntado en términos, digamos, en términos de investigación específica. Sí, creo Ujú. que no hay nada investigado al momento sobre cómo fue la recepción de la comunidad británica sobre estos episodios. Creo que es un tema que está abierto para ser investigado. Dicho esto, te puedo contestar lo que yo vi al respecto. Y Recuerdo. es, bueno, por lo pronto, la guerra con el Brasil estalla inmediatamente casi de la firma del tratado. Entonces, todavía no existe una comunidad, ¿no? Ahí tenemos que diferenciar lo que es que existan inmigrantes a que exista una comunidad. Bien. Inmigrantes es gente que abandona su patria natal y se establece en otro destino. Para 1825 hay muchos inmigrantes, pero no hay una comunidad todavía. Es decir, estos inmigrantes aún no han conformado una unidad en torno a instituciones como, y en el caso de los británicos, principalmente iglesias, pero también asociaciones profesionales como la de los comerciantes o bibliotecas, dispensarios. Todos estos se van a ir creando entre 1825 y 1835 y 40, ¿no? Prensa, su propio periódico, sus escuelas, todo eso es posterior a la Guerra del Brasil, por lo cual no hay una respuesta como comunidad porque no hay una comunidad británica, básicamente. Ujú. De todos modos, sí hay respuestas individuales. O sea, por supuesto que está la versión del cónsul, que la versión del cónsul no es igual a la de Londres. Es decir, Ujú. lo que nosotros tenemos que empezar a pensar es que estas relaciones son bastante complejas y que tienen distintos, podríamos decir, niveles, Ujú. ¿no? El nivel más arriba es la gente en Londres, el Foreign Office, ¿no? La oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene una postura. Otra postura distinta es el funcionario que manda el Foreign Office, ¿no? Es el Claro. funcionario que contrata y que manda el Foreign Office, que es el embajador o el Ujú. cónsul, que no Claro. necesariamente es la misma Ujú. postura que la de Londres. Ujú. Porque, y bueno, nuevamente, primero porque tienen otra experiencia, porque están acá, miran, ven, oyen, interactúan. Y en esta época, a su vez, no existe aún el cable submarino, eh, están desconectados, entonces también desarrollan su propia opinión hasta que les bajan quizás una opinión formal desde el Foreign Office. Y después hay otra opinión que es más diversa aún, que es la de los individuos. En el caso, por ejemplo, de la guerra con el Brasil, por ejemplo, los colonos estaban, digamos, los agarra y los parte al medio, pues no pueden entrar al puerto de Buenos Aires, pues está bloqueado. Terminan bajándose en Montevideo y de Montevideo subiendo, ingresando por el norte a través de Entre Ríos para después llegar a Buenos Aires. Claro. Eso genera que una buena parte de ese contingente o se queda en Montevideo o se Ujú. va a Río de Janeiro, por ejemplo, o se vuelve. No, directamente esto ya se complicó demasiado, me vuelvo, ¿no? Si tengo algún resto económico, considero que mi aventura fracasó y me vuelvo, o busco otra opción en otro destino. A los comerciantes, por lo cual, a los colonos, bueno, digamos, es como nos puede pasar a nosotros como ciudadanos de pie. De repente Sí, estalla sí. una guerra y uno queda que no sabe para dónde ir. Ujú. No tiene una voz oficial, pero padecen esa situación. Es decir, y lo mismo sucede con los comerciantes. A los comerciantes los afecta enormemente porque se bloquea el puerto. Entonces les quedan sus barcos varados, no pueden ingresar las mercancías, pierden dinero. Por lo cual no van a estar a favor de la guerra, aunque a largo plazo uno puede pensar a la distancia, bueno, pero esto va a garantizar la paz para la libre circulación sobre el Río de la Plata, sí, pero en el corto plazo yo perdí mi cargamento. Claro. No puedo introducirlo al puerto para venderlo. Entonces, Ujú. un poco en el caso de Brasil no hay una respuesta de la comunidad porque no hay una comunidad. En el caso de la usurpación de las Islas Malvinas, ahí sí ya hay una comunidad. Hay una comunidad comercial que es muy importante, hay una comunidad de colonos, por más que para ese momento, para 1823, ya se había disuelto la colonia, sin embargo, existen como comunidad en torno a la iglesia. Ujú. Y hay una prensa en inglés, el British Packet and Argentine News, que es el que va a, digamos, es la única voz pública que Ujú. nosotros podemos tener sobre cómo impacta en la comunidad esa noticia. Un par de artículos que salen, que se publican, y los artículos mencionan más como un hecho lo que sucedió y las repercusiones que tuvo localmente.
Es decir, que localmente los criollos, digamos, rechazan esa ocupación, que consideran que les es propia, las Malvinas, y que lo que está sucediendo es inaceptable y que, por supuesto, lo que sucede es que inmediatamente hay un reclamo formal, ¿no? Estas islas nos pertenecen. No Claro. tenemos la posibilidad, ¿no? Lo que ellos no tienen ni la posibilidad de defenderla militarmente, porque tengo demasiados conflictos abiertos acá. Ujú. Pero reconozco que es mía y esto es ilegítimo. Lo que pasa es que en 1833, ¿a quién se le va a ir a reclamar? ¿A quién le va a ir a reclamar un país que está en pleno proceso de conformación frente al Imperio Británico? Hay una asimetría de poder que para cuando se crea las Naciones Unidas y por primera vez formalmente existe un organismo sobre el cual la Argentina puede reclamar que esa ocupación fue ilegítima, ya hay una población que hace más de un siglo que vive ahí, ¿no? Es un poco Claro. el problema de las Islas Malvinas, la inequidad en la cual se produce esa ocupación de las islas que estaban en ese momento con un funcionario dependiente del gobierno de Buenos Aires. Es decir, había una ocupación política por parte de la gobernación de Buenos Aires sobre las islas, que son echados, de hecho, son expulsados. Ujú, ujú. Sí, ahí Eh, siento, o sea, el reclamo hecho por parte de la Confederación Argentina es al instante, pero sí es cierto que hay una asimetría enorme y menos podemos pensar en, por ejemplo, que se envíe un contingente militar por, bueno, conflictos internos aquí, o esa asimetría de poder que estábamos hablando, o porque había un tratado de amistad que en teoría las élites de aquí, las élites culturales y políticas lo entendían como, hey, no estábamos en igualdad de condiciones, pero que en definitiva en realidad era una habilitación de privilegios, como habías planteado vos. Y que en la Argentina, además, la Confederación, esta Confederación Rosista, ni siquiera tenía una representación consular con el peso que tenía el consulado británico en Buenos Aires. O sea, ni siquiera teníamos a un representante diplomático profesional en Londres como para que pudiera presentar algún tipo de reclamo más formal y mucho menos poder hacer algún tipo de presión al respecto. O sea, la asimetría era gigantesca. Ujú, ujú. Ese es uno de los problemas. ¿Cómo lo relatan? Un hecho anecdótico, se ocuparon Claro, las islas. No mucho más, y que la población criolla está reclamando al respecto. Y claro. quizás algún que otro temor si esto podría llegar a afectarlos, pero no mucho más. No he encontrado, por ejemplo, en relatos de viajeros o de algún inmigrante alguna referencia. Ese no fue algo, a mí creo que es un tema que hay que investigarlo, Sí, sí. pero quizás la sensación que yo tengo, por lo que he leído, es que no fue una preocupación para ellos. Es decir, a los colonos, ¿cómo los afecta? De ninguna manera. A los comerciantes, ¿cómo los afecta? De ninguna manera. Digamos, que Claro, son intereses sectoriales que están representados en tanto comunidad. claro. A los fieles de la iglesia anglicana, ¿cómo los afecta? De ninguna manera. Entonces, no hay una respuesta oficial. Distinto es lo que sucede con, por ejemplo, el bloqueo anglo-francés. El bloqueo anglo-francés, eso es muy interesante, hay toda una serie de cartas entre la comunidad mercantil Ujú. británica, que esos sí estaban nucleados y agrupados ya en términos comunitarios, frente al cónsul, reclamándole que levante el bloqueo, que el bloqueo a los únicos que está perjudicando es a ellos Claro. haciendo un bloqueo en nombre de la nación británica y los únicos que están realmente perjudicando es a los comerciantes británicos. Ujú. Entonces acá es donde aparecen esto de las distintas capas, ¿no? Para pensar estas relaciones, que no es solamente la Confederación Argentina y el Imperio Británico, sino que en el medio hay otras capas que se superponen donde las voces pueden ser muy disonantes. Es decir, los comerciantes británicos decían, no queremos el bloqueo, no queremos este conflicto con Gran Bretaña, por favor levanten el bloqueo con cartas directas a el cónsul exigiéndole, y en algunos casos hasta exigiéndole, que comente esto en Londres para que depongan su actitud. Por supuesto que si bien el deseo estaba, no parece haber sido un factor que Londres tuviera en consideración al momento de contemplar sus estrategias militares en Hispanoamérica, ¿no? La voz de estos comerciantes, lo cual también, ¿no? Nos habla de que tampoco Gran Bretaña siempre sigue, digamos, las demandas de los sectores mercantiles, que es más complejo. Bien, claro. Sí, sí, evidentemente se abren ahí dos vías, que es, bueno, los intereses comerciales que había aquí, que era como, nosotros no estamos, ¿no? Incluso gobernaba Juan Manuel de Rosa, era, nosotros estamos bien comercialmente, o sea, y de repente ustedes vienen a hacer un bloqueo que nos está perjudicando, ¿no es cierto? Se produce ese ida y vuelta que, bueno, ¿no? Intereses comerciales por un lado, intereses políticos, ¿no? El sostenimiento de esa monarquía o ese imperio, como, bueno, ¿no? Cómo va dialogando
esas dos variables, ¿no? Es re Sí, interesante lo que ocurre es ahí. más complejo de lo que uno a veces trata de definir buenos, malos, correcto, Sí. incorrecto, imperio, colonia. Ujú, Bueno, no, complejo. Y ujú, son múltiples actores y a veces es interesante escuchar esta pluralidad de voces, ¿no? Nos va a dar un escenario más complejo que pensar esto que se habla mucho del imperialismo informal británico sobre Hispanoamérica, en especial sobre la Confederación, las Provincias Unidas y posteriormente la Argentina. Es más complejo que eso, ¿no? ujú, Hay múltiples voces e intereses que están en juego. No siempre se toman en consideración los intereses económicos, los intereses de los sujetos comerciales para tomar una decisión política, sino que hay otros factores que entran en juego que los que están en los distintos espacios de poder tienen distintas decisiones, ¿no? Distintas posturas frente a lo que está, a los distintos sucesos políticos o militares que acontecen. ¿Sí? Por ejemplo, vos decías lo de Rosas. Bueno, a ver, los británicos en general no es que amaran el régimen político rosista, pero la realidad es que preferían a Rosas que cualquier otro gobierno porque había garantizado la estabilidad y el orden. Y es lo que se necesita para poder hacer negocios. claro. Sí. Se necesita que no haya guerras, se necesita que no se gaste presupuesto en militar, sino que se gaste, se invierta en infraestructura y eso los beneficiaría a ellos. Entonces, dicen, bueno, sí, esto es una dictadura, pero digamos en sus escritos dice esto es una dictadura, pero nosotros estamos mejor así que como estábamos antes. Claro. Nosotros apoyamos a Rosas. Ujú. Sí, 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 totalmente, tal Más cual. del discurso, este discurso que se le adjudica a Rosas, ¿no? De ser antibritánico. Sin embargo, bueno, aparecen estas otras cuestiones en las cuales nunca ataca a la comunidad, No, no, no. no deroga el tratado, no limita sus libertades establecidas como privilegios en ese tratado. Sí, por ejemplo, la comunidad educativa se siente impactada porque en 1844 se sanciona un decreto en el cual se le prohíbe, esto un poco tiene que ver con las relaciones entre criollos y británicos, se le prohíbe a los criollos asistir a escuelas que no estuvieran dirigidas por un argentino Claro. y en la cual no se profesara, no se enseñara la religión católica. Y ahí de repente nos enteramos que hay una gran cantidad de escuelas inglesas a las cuales asistían una gran cantidad de criollos, porque se quedan vacías. Después de ese decreto, por ejemplo, el colegio, la Scott National Schools, se llamaba en ese momento, que era la escuela parroquial de la Iglesia Presbiteriana Escocesa, que es una escuela que sigue existiendo hoy en día, es el Colegio San Andrés, luego cambia el nombre y se llama Colegio San Andrés, ve desplomar su matrícula de 140 y pico estudiantes a 44. ¿Por qué se fueron esos 100? Y eso viene automáticamente luego de la sanción del decreto. Quiere decir que estas escuelas se vuelven muy porosas, ¿sí? Uno pensaría, bueno, escuela étnica es una escuela en la cual la comunidad se cierra sobre sí misma. Bueno, parece que no. Ujú, ¿No? Hay una gran cantidad de criollos que se muestran interesados en asistir a estas escuelas en un momento en el cual no hay un sistema público educativo, esta escuela no era una escuela tan cara y a su vez permitía aprender un idioma extranjero y eso habilitaba la posibilidad de interactuar con estos comerciantes que estaban ocupando las plazas mercantiles en Buenos Aires. ujú. Bien, Alina, perdón, te hago la última pregunta entonces para cerrar esto, para cerrar si se quiere este siglo XIX y el rol de la comunidad británica, cómo se fue acá instalando, que es, bueno, poscaseros, ¿no es cierto? Cuando derrocan a Rosas, hay una transición específica de esta comunidad, se mantiene inalterable, les resulta significativo este cambio de época. Cómo terminan de componerse, si se quiere, hasta, bueno, esa consolidación del Estado-Nación en 1880. Así brevemente, cómo termina Bueno, siendo a ver, cuál esa comunidad, cómo va transitando. esta comunidad crece rápidamente a mediados de la década del 20 como consecuencia de la firma del tratado. Pero así como crece, este fracaso de las colonias, esta información más fehaciente que empieza a llegar de los relatos de viajeros, de los relatos de los comerciantes o negociantes, de relatos de especuladores y también de cartas privadas, la gente que emigró y no le fue como esperaba, que se encuentra en una situación bastante incierta por las cuestiones políticas, empieza a llegar esa información a Gran Bretaña y la realidad es que para la década del 40 la inmigración británica se desploma. Ujú, De hecho, se desploma y no vuelve a activarse hasta la década de 1860-1880. Y que tiene que ver con que ahora hay un conocimiento un poco más real de lo que es
esta región. ¿Cómo impacta a Caseros? Como comunidad no los impacta particularmente, es decir, a ver, nosotros podemos hablar de las restricciones, bueno, tenían ciertas restricciones, por ejemplo, en términos generales, ¿no? La sociedad civil a la prensa. O sea, de hecho, durante el rosismo desciende enormemente la cantidad de publicaciones periódicas, pero no afecta tanto a los británicos, como publicaban en inglés, bueno, no eran un elemento de control. Entonces, no cambia tanto su situación a partir de 1800, en especial 1853, con la sanción de la Constitución, porque ahí es donde equipara los derechos. Aquello que para ellos era un privilegio, la Constitución de 1853 lo transforma en derecho, como lo entendemos nosotros, es decir, un reconocimiento de un derecho para todos los ciudadanos, más allá de su origen, su nacionalidad, su confesión religiosa, sus orígenes étnicos, etcétera. Entonces, la realidad es que 1853 lo que hace es equiparar a todo el resto de los criollos y de otras comunidades a esta situación en la cual los británicos ya estaban desde Claro. 1825. Entonces, no hay un impacto tan fuerte en términos de derechos civiles como podemos considerar por la sanción de la Constitución de 1853. Tampoco la economía crece a gran velocidad. Si Ujú. bien hay una mayor estabilidad, todavía el Estado no está consolidado. Buenos Aires queda apartada de la Confederación Urquicista, aunque bajo esta promesa de nos vamos a incorporar eventualmente, pero, ¿no? Bueno, se dice, pero bajo nuestros términos, no bajo los términos del resto de la Confederación. Y esto posterga la estabilidad económica, la estabilidad política, y esto lo que hace es, bueno, mantener, digamos, hundidos los flujos migratorios. Esto va a cambiar a partir ya de 1860 y mucho más en 1880, vinculado con, bueno, la estabilidad política y la estabilidad económica que va a conllevar el fin de las guerras entre unitarios y federales, ¿no? De eso va a venir la mano de la construcción de carreteras, puentes, bueno, el famoso puerto, finalmente se construye el puerto de Buenos Aires, luego los ferrocarriles, y ahí sí se produce una segunda oleada migratoria, ¿no? Una oleada migratoria que ya los inmigrantes británicos no van a tener el mismo número, ni en términos relativos ni en términos absolutos, que los de la década de 1820. Es decir, si en 1800, en la segunda mitad del 20, los británicos fueron la primera congregación europea en ingresos al puerto de Buenos Aires, se desploma al 5%. ¿No? Se queda muy por detrás de españoles, italianos, franceses, alemanes, todos esos están por delante de los británicos. Pero sin embargo ingresa una gran cantidad de personas, ¿no? Entre 40 y 60 mil migrantes, al punto que la Argentina va a ser el destino, al primer destino al cual emigran los británicos en Hispanoamérica. El principal destino fue la Argentina, ¿no? Por fuera de los destinos imperiales, dentro de los países americanos de periodo de la América hispánica, la Argentina va a ser el país que mayor recepción de inmigrantes británicos va a tener. ¿A qué se debe eso? Bueno, a un conjunto de situaciones, entre ellos a la preexistencia de una comunidad anglo-argentina. Es decir, ahora sí hay mucho conocimiento sobre qué era la Argentina, qué expectativas reales uno podía llegar a tener sobre el país, de la mano ya no de esos inmigrantes que llegaron en la década del 20, en la década del 30, la mayor parte había muerto para ese momento, pero habían formado sus familias localmente y en muchos casos se mantuvieron vinculados con lo que sucedía en Gran Bretaña, porque mantienen esa vida comunitaria de iglesia y escuelas, y eso les permite preservar el idioma y la fe, que son los grandes refugios étnicos para esta Ujú. comunidad británica. Y esto les permite mantener el idioma. Cuando llegan los nuevos migrantes, rápidamente se encuentran como una comunidad anglo-argentina que los sorprende. Entonces ellos llegan para 1860, 1880 y ya hay iglesias, hay anglicanas, hay presbiterianas, hay metodistas, ya tienen escuelas, por lo cual no tienen que fundarlas de cero, pueden mandar a sus hijos a estas escuelas. Ya hay, por ejemplo, el club de extranjeros, ya hay clubes deportivos, hay espacios donde ellos pueden pasar sus instancias de ocio y de sociabilidad, que hace que también la Argentina sea un mayor receptor de estos inmigrantes, más allá de, por supuesto, las condiciones económicas que van a favorecer el establecimiento de ferrocarriles, servicios bancarios, tranvías y todos estos nuevos medios de transporte, de comunicación, el telégrafo, bueno, todos estas nuevas empresas vinculadas al capitalismo de la segunda revolución industrial, que es lo que uno ya sabe, ¿no?
Pero lo que no, quizás uno no conoce tanto es que vinieron también, y algo que hizo que su acomodamiento en el país fuera más cómodo era la preexistencia de esta comunidad anglo-argentina. Entonces encontraron también un espacio muy, digamos, muy hospitalario, incluso para aquellos que no se iban a quedar. De hecho, hay mucha tasa de retorno entre los británicos para este periodo, a diferencia de el periodo hasta el periodo anterior, ¿no es cierto? Y además una comunidad que ya no se concentra solamente en Buenos Aires, sino que, bueno, para 1800, para la segunda mitad del siglo XIX, tenemos a los galeses en Ujú. Chubut, tenemos a una comunidad importante en Rosario, en Córdoba, en Venado Tuerto, es decir, en Bahía Blanca. Empiezan a aparecer otros destinos también como receptores de estos. Bien, hablabas entonces de que también hubo británicos que obviamente se fueron asentando en la Patagonia, que son colonias bastante conocidas, ¿no es cierto? ¿Cómo fue entonces ese flujo ahí en la parte austral del territorio? Bueno, ahí aparece otro tipo de inmigración y que tiene que ver un poco con lo que estaba sucediendo en el Reino Unido y el impacto que tienen las políticas nacionalizadoras en el Reino Unido, que lleva a la expulsión de estos galeses que quieren reproducir su pequeña Gales en Chubut. Tenemos que pensar que para ese momento la Patagonia era todavía un territorio por explorar, por transitar, por conectar con el resto del territorio y también por explotar económicamente, ¿no? Entonces también tenemos esta inmigración que es muy conocida, la de los galeses en en Chubut, también los irlandeses, continúa ese flujo de irlandeses que van a tener una vida comunitaria muy distinta a la de los ingleses y a los de los escoceses, y que de hecho es una vida comunitaria que los va a llevar a eventualmente formar parte desde la diáspora de lo que va a ser el proceso de independencia en Irlanda, ¿no? Apoyando, reconvirtiendo sus instituciones a la luz de las luchas políticas en la madre patria. Entonces vemos otra inmigración con otras problemáticas que tienen que ver con también lo que está sucediendo en el Reino Unido para fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero ahí ya estamos con otra comunidad y con otro tipo de inmigrantes. Ujú. Bueno, Alina, te agradezco un montón por tu exposición, por todo por toda la info que has brindado. Me parece que es un tema muy interesante para conversar y bueno, de una comunidad que sin lugar a dudas nos atraviesa de distintos puntos, desde lo económico, lo cultural, cuestiones obviamente como es el tema Malvinas y que creo que la profundización que has hecho es muy valiosa para abordar todos ellos. Bueno, muchas gracias, Francisco, por la invitación. Dale, un saludo grande.